Bueno, vamos a iniciar con una parte introductoria, hablando un poco sobre los sistemas numéricos, ¿no? De los números reales. Entonces, recordemos esa parte de los números reales. Entonces, el sistema numérico de los números reales, simbolizados con la R mayúscula, entonces contiene a otros sistemas numéricos, ¿cierto? Contiene a los sistemas numéricos, entonces, ¿a qué conjuntos contiene? Entonces, está el primero de ellos, de acuerdo a la teoría, son los números naturales, representados con la letra n. Está también el conjunto de los números enteros, representados con la letra Z. Luego viene el conjunto de los números racionales, representados con la letra Q. Y finalmente los irracionales. Los irracionales pues están representados por la letra I mayúscula. La relación que existe entre estos sistemas numéricos es de contenencia, es decir, que estos números reales, los números reales, eh, se dividen en dos grupos, en dos grandes grupos. Entonces, si yo tengo aquí este conjunto, digamos que en este rectángulo, aquí están todos los números reales que nosotros conocemos. Entonces, este rectángulo se me divide en dos partes, ¿no? Esas dos partes no son exactamente iguales, no se ha demostrado eso, ¿no? Que sean iguales, pero lo que sí sabemos es que es en dos grupos que son dos conjuntos disyuntos, es decir, no tienen elementos en común. ¿Quiénes son esos conjuntos? Pues está el conjunto de los números racionales. Entonces aquí están los números racionales y acá están los números irracionales. Dentro del conjunto de los números racionales está el conjunto de los números enteros. Entonces aquí, adentro de los racionales, están contenidos los números enteros. Y dentro de los números enteros, pues está el conjunto de los números naturales. Eso es lo que nosotros conocemos de la construcción de los números reales. Y los números reales entonces se definen como la unión de los racionales y los irracionales. Ahora, todo número real se puede expresar como un número decimal. Y estos se clasifican en los dos grupos, racionales e irracionales. Entonces, ¿qué es un número racional? Entonces, si sabemos que x es un número racional, entonces x se puede expresar como un número decimal, pero la característica es que ese número decimal es periódico, como un número decimal periódico. Decimal infinito periódico, ¿no? Todos los números decimal infinito periódico. Entonces, a todos los números racionales
es decir, ya sea un número natural, sea un número entero o sea un número fraccionario, se puede representar como un número decimal infinito periódico, ¿no? Entonces, entonces, eh, por ejemplo, yo lo puedo representar el número 1. El número 1 está aquí, es un número natural, que a la vez es un número entero y a la vez es un número racional. Entonces, por ejemplo, el 1 lo puedo representar como un número decimal infinito periódico. ¿Qué número es? Pues es el número 0.9 con periodo 9, ¿no? 0.99999 con infinitos 9, ese pues es el número 1. ¿Sí? Asimismo, pues un número entero. Entonces, en este caso, entonces si nosotros tenemos, por ejemplo, el número 1 medio, pues el 1 medio, entonces, ¿quién sería? Pues este es 0.5. Nosotros usualmente lo llamamos número decimal finito, pero pues es también un número decimal infinito periódico. Por ejemplo, es el número 0.4 con periodo 9. 0.4 con periodo 9, ese es el número 0.5, que es equivalente a 1 medio. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, todo un número racional nosotros lo podemos expresar como un número decimal infinito periódico. Ahora, cuando el periodo es 0, o también este lo podríamos expresar como el número 0.5 con periodo 0. Cuando el periodo de un número es 0, pues entonces, o el periodo de un número es el 9, estamos diciendo que ese número es un decimal finito, en este caso. Ahora, eso es en el caso de que x sea un número racional. Digamos que ese número x está por aquí. Ahora, si yo tengo un número y que es irracional, aquí cambia. Entonces, si y es un número irracional, entonces la característica que tienen los números irracionales es que y se puede expresar como un número decimal, pero en este caso es infinito no periódico. Infinito no periódico. Entonces, ejemplos. Pues hay muchos ejemplos de estos números. Entonces tenemos, por ejemplo, el número raíz cuadrada de 2. Que el número raíz cuadrada de 2 es el número, si nosotros lo estimamos en una calculadora, entonces aquí, si colocamos la raíz cuadrada de 2, pues este número nos da, en decimales, nos da 1.414213, 1.414213, 5, 6, y voy a dejar puntos suspensivos, que significa que son infinitos decimales. Y la característica que tienen es que no hay un periodo para esta parte decimal. No hay un grupo de números que se repita indefinidamente, ¿no? Y esa es la característica que tienen los números irracionales. Bueno, aquí listemos, por ejemplo, algunos de los números irracionales que nosotros en matemáticas nos tropezamos, que son muy famosos. Está, por ejemplo, pues el raíz cuadrada de 2 o las raíces cuadradas de cualquier número natural. Eh, Está, por ejemplo, un número muy importante en la ingeniería, que es el número pi, el número Euler, el número de E, y hay otro número también muy conocido que es el número phi. Ese número phi es el llamado número áureo, que ese número áureo es estimado como 1 más raíz de 5 dividido entre 2. Estos tres números, el número pi, el número e y el número phi, pues son de los números que en ingeniería se trabajan mucho
y tienen muchas aplicaciones. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que trabajar con este tipo de números irracionales es muy complicado. Es muy complicado de manipularlos. ¿Por qué razón? Porque precisamente la característica que tienen estos números irracionales es que son infinitos no periódicos. Entonces, por lo tanto, yo no puedo escribirlo. Si yo estoy escribiendo el número irracional como tal, yo no puedo decir que raíz de 2 es 1.41. ¿Por qué razón? Porque como sé que es un número irracional, entonces 1.41 no sería irracional, sería racional. Es decir, si yo escribo 1.41, 1.41 estaría aquí, sería un número racional. Pero 1.414213, etcétera, con todas las cifras decimales que sigan infinitas, ese es raíz de 2 y se encuentra en el lado derecho. ¿Mm? Ahora, otra cosa también muy difícil de manipular son las operaciones básicas. Nosotros sabemos que estas operaciones básicas en los números naturales, por ejemplo, la adición está completamente definida. Es decir, si yo tomo en dos números naturales, su resultado, la suma, es otro número natural. La sustracción no, pero la sustracción está completamente definida en los números enteros. Es decir, si yo tomo dos números enteros cualesquiera, a y b, la resta de ellos, a menos b, vuelve a ser otro número entero. La multiplicación también está completamente definida en los números enteros y también en los números naturales. Pongámosle la multiplicación por acá, porque la multiplicación aquí me está indicando que está definida tanto en los números naturales como en los números enteros completamente. Pero la división no. La división solamente está definida completamente en los números racionales. Si yo tomo dos números racionales cualesquiera y los divido, su cociente es otro número racional. ¿Mm? Es decir, que las cuatro operaciones básicas están completamente definidas en los números racionales. Eso no pasa con los números irracionales. ¿Sí? En los números irracionales, entonces esto escribámoslo acá como un comentario, en los números irracionales las operaciones básicas no están totalmente definidas. Por ejemplo, entonces, ¿por qué razón aseguro esto? O sea, ¿cuándo vamos a decir que una operación está totalmente definida en un conjunto? Entonces, yo digo que una operación está totalmente definida en un conjunto si tomo dos elementos cualquiera de ese conjunto y el resultado de esa operación debe permanecer en el mismo conjunto. Y eso no pasa con los números irracionales. Por ejemplo, dos casos concretos. Raíz de 8 es un número irracional. Raíz de 2 también es un número irracional. Pero raíz de 8 dividido entre raíz de 2, eso pues utilizando propiedades de radicación me da raíz de 4. Y raíz de 4 es un número entero. Es decir, que no pertenece a los números irracionales. Entonces noten que la división no está completamente definida en los irracionales. Si yo divido dos irracionales, no siempre el resultado me da irracional. Se me sale del conjunto. Me da racional. Puede dar racional o puede dar irracional. ¿Sí? Esos números irracionales se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los irracionales trascendentes y los irracionales algebraicos.
¿Quiénes son los irracionales algebraicos? Son aquellos que son solución de una ecuación polinómica. O sea, todos los números irracionales que sean solución de una ecuación polinómica, a eso se les llama irracionales algebraicos. Y si son solución de otro tipo de ecuaciones, como una trigonométrica, una exponencial, un logaritmo, etc., a eso se les llama irracionales trascendentes. ¿Mm? Entonces, esto hace que el trabajar con números irracionales se vuelva un proceso muy complicado. Y entonces aquí el objetivo de esta materia, entonces el objetivo del análisis numérico es resolver problemas en matemáticas. Y cuando hablo de matemáticas me refiero ya sea a la parte teórica de matemáticas o en las aplicaciones hacia ingeniería o otras ciencias. Resolver problemas en matemáticas cuyas soluciones involucran números irracionales. Por ejemplo, para contextualizarnos un poco. Por ejemplo, la ecuación, vamos a considerar la siguiente ecuación cúbica. La ecuación cúbica. X a la 3 más x menos 2 igual a 0. Entonces vamos a mirar esta ecuación cúbica. ¿Cómo es esta ecuación cúbica? Entonces, a ver, pues la puedo resolver de forma analítica. Entonces, la ecuación cúbica se puede resolver de forma analítica ya que este polinomio x a la 3 más x menos 2 se puede factorizar como x menos 1 por x cuadrado más x más 2. Entonces, aquí dos cosas importantes que vamos a destacar en esta materia. La primera es cuando yo hable de forma analítica. ¿Qué significa de forma analítica? Los métodos tradicionales que ustedes conocen del cálculo y de la matemática básica. Es decir, para resolver ecuaciones no lineales, polinómicas, lo que hacemos es factorizar. Entonces, si yo puedo factorizar, entonces estoy resolviendo la ecuación de manera analítica. Y cuando hable de manera numérica, es que me voy a referir a los métodos numéricos para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, eso por una parte. Y la segunda parte, que también es importante aquí tenerla en cuenta, es sobre su solución. Que la solución, si es un número irracional, pues me va a dar, voy a llegar a una aproximación. ¿No? ¿Por qué razón? Porque como lo dijimos antes, el número irracional es un número infinito, un decimal infinito no periódico. Por lo tanto, no podría escribir quién es todo ese número irracional. Entonces ahí lo que voy a encontrar yo con los métodos numéricos es una aproximación
a ese número irracional. Entonces, aquí, ¿qué podemos concluir? Que como este polinomio se puede factorizar como x menos 1 por x cuadrado más x más 2, entonces sabemos que la solución real, y esa es la otra cosa, una tercera cosa importante, es que nosotros solo vamos a trabajar el análisis numérico en el conjunto de números reales. Cuando las soluciones se salga al conjunto, al sistema numérico de los complejos, vamos a decir simplemente que no hay solución para nosotros, es decir, nosotros estamos trabajando solo en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, esta ecuación cúbica no tiene tres soluciones, ya que tiene una solución real y dos complejas. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que solo tiene una única solución. Se puede resolver de manera analítica, ya que esto se puede factorizar y su solución es, entonces, ¿quién es la solución? La voy a llamar con x asterisco. Entonces, x asterisco igual a 1. Y esa es la solución de esta ecuación no lineal. Verifiquemos. ¿Cómo verifico? Reemplazo la x por 1 y tiene que satisfacer la ecuación. Si x vale 1, 1 al cubo, 1 más 1, 2 menos 2, el resultado me da 0. Ahora, miren, ahora vamos a hacer un pequeño cambio a esta ecuación cúbica. Sin embargo, la ecuación, entonces vamos a tener también la ecuación cúbica, pero ahora voy a hacerle un cambio. Voy a llamar x a la 3 más x, y no voy a colocar menos 2, sino que voy a escribir menos 1, igual a 0. Entonces miren que el cambio que hice solamente fue cambiar de menos 2 a menos 1. Pero esto me cambia radicalmente todo lo que yo tenía de cómo resolvía las ecuaciones atrás. Entonces ya no se puede resolver de forma analítica. ¿Por qué razón? Entonces, sin embargo, esta ecuación no se puede resolver de forma analítica. Resolver de forma analítica. ¿Por qué razón? Ya que este polinomio x a la 3 más x menos 1 no es factorizable. No es factorizable. Entonces, ¿qué significa que sea factorizable? ¿Cómo compruebo que un polinomio es factorizable? Entonces ahí, por ejemplo, podría ir al método de Ruffini, a la regla de Ruffini, para encontrar las posibles raíces racionales que tiene. Y si de esas posibles no encuentro ninguna, entonces eso significa que no es factorizable. Y por lo tanto, la raíz de estos polinomios ya no están en los racionales, sino que están en los irracionales. Entonces, por lo tanto, si no es factorizable, ya no lo puedo resolver de forma analítica y me tocaría es resolverlo de forma numérica. Entonces, no se puede resolver de forma analítica ya que no es factorizable. Ahora, si nosotros llamamos f de x a ese polinomio, o sea, si llamamos f de x a x a la 3 más x menos 1, y teniendo en cuenta que f de 0 me da menos 1, si ustedes reemplazan la x por 0 les da menos 1, negativo, y f de 1 me da, f de 1 me daría 1 más 1, 2, menos 1 me daría 1, que es mayor que 0. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros aquí? Entonces, miren, si hago un bosquejo gráfico aquí, tenemos
aquí tenemos el plano cartesiano y sabemos que cuando x vale 0, la función vale menos 1. Entonces partiría de acá abajo. Y cuando x vale 1, la función vale 1, que me quedaría por acá arriba. Sé que es una función cúbica. Si yo la grafico, esa función cúbica, entonces su gráfica sé que es una función continua. Entonces, por lo tanto, su gráfica va a ser de esta manera. Va a ser una curva creciente. ¿Por qué razón estoy seguro que es creciente? Porque si yo calculo su derivada es 3x al cuadrado más 1 y 3x al cuadrado más 1 es un valor siempre positivo. Si la derivada es positivo, la función es creciente. Entonces en este caso esta es la función f de x igual a x a la 3 más x menos 1. ¿Y qué quiero encontrar al resolver la ecuación? Es decir, cuando f de x vale 0. Y ese f de x vale 0, pues es precisamente el punto de intersección con el eje x. Aquí estaría la solución de dicha ecuación, x asterisco. Entonces, ¿qué concluimos de aquí? Pues esto nos garantiza el teorema del valor intermedio para derivadas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el teorema del valor intermedio? Dice que si hay un cambio de signo en la función, f de a es negativo y f de b es positivo, entre a y b, pues va a existir un valor donde la función se vuelve 0. Entonces, ese teorema pues, me está garantizando que hay una solución entre 0 y 1. Entonces, lo que yo puedo decir de aquí es que lo único, entonces, por ahora, lo único que puedo decir acerca de la solución, x asterisco, es que x asterisco es un número irracional. ¿Por qué razón es un número irracional? Como x al cubo más x menos 1 no era factorizable, no cumplía la regla de Ruffini, por lo tanto descarté todos los números racionales posibles como raíces. Y entonces lo único que me quedan son números irracionales. Entonces, por lo tanto, yo sé que x asterisco, que es una raíz de este polinomio, es un número irracional. Y además, ¿qué concluimos de aquí? Que x asterisco es mayor que 0, es un número positivo, y a la vez es menor que 1. Entonces, por el momento, solo puedo decir de esa ecuación cúbica, x a la 3 más x menos 1 igual a 0, puedo decir que su solución está entre 0 y 1, y es un número irracional. Los métodos numéricos me van a ayudar a identificar quién es ese número irracional, cuál es una aproximación a ese valor. ¿Mm? Muy bien, entonces, antes de entrar en el detalle de los métodos numéricos, comprendamos un poco cómo leen los ordenadores o las computadoras los números reales. Entonces, vamos a primero enfocarnos un poco sobre la aritmética computacional. Entonces, muy bien, entonces aquí bueno, me disculpan pues que voy a transcribir todo, pero esto es como para que ustedes tengan el material de clase, el PDF, y no se me escape todo, nada de lo que estoy diciendo, que es muy importante.
Entonces voy a ir escribiéndolo. La aritmética, la aritmética realizada con una calculadora o una computadora es diferente de la aritmética que se hace de forma analítica. ¿Mm? O sea, si nosotros sumamos dos números reales, 3 más 5, a nosotros nos da 8 y lo que hacemos es simplemente utilizar la base decimal, ¿no? Pero en un computador es diferente. El computador recibe el número 3, recibe el número 5, lo primero que hace es transformarlo a una cadena binaria entre ceros y unos, y en esa cadena binaria hace la operatoria y luego el resultado, que es también una cadena binaria, la convierte nuevamente a número decimal y nos arroja el resultado 8. Y eso lo hace en milésimas de segundos, ¿no? Esa operación. Todo depende, es la memoria y el procesador del computador o de la calculadora que nosotros estemos trabajando. Y eso es lo que vamos a hacer un ejercicio aquí para que si no lo conocen, entonces sepan qué es lo que hace el computador internamente para cuando a nosotros nos muestra un resultado que seguramente para nosotros es muy obvio. ¿Mm? Entonces, voy a copiar esto. Entonces, esto debido a que en forma analítica los números reales. Entonces aquí vamos a generalizar ya directamente, vamos a ir hablando de números reales, sean números racionales o sean números irracionales, ya que los números reales están en base decimal, ¿no? En base decimal, que esto recordemos que es la base 10, el sistema decimal que nosotros trabajamos, ¿no? Y cuando las computadoras o las calculadoras leen estos valores y cuando los lee una calculadora o computadora, ¿no?, están en base binaria. Están en base binaria. Que esta es la que se llama base 2. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace un computador? Todo número real lo representa en una cadena. La cantidad de elementos que tenga esa cadena, que va a tener ceros y unos, me va a representar un bit. ¿Qué es un bit? La unidad de medida de los elementos en la memoria del computador, ¿sí? Entonces, los procesadores se manejan a 32 bits o a 64 bits. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si el computador o la calculadora, bueno, las calculadoras pues manejan a menos, ¿no? Por ejemplo, hay unas que manejan a 16 bits, nada más. Otras, las primeras calculadoras solo manejaban a 8 bits. Entonces, pero si hablamos de computadores, entonces hay computadores que manejan a 32 bits y otros a 64 bits. Entonces, ¿qué significa? Significa que la cadena va a tener en total
32 caracteres que van a tener ceros y unos. Esos 32 caracteres los va a dividir en tres partes. Una que va a ser una variable S, que esa variable S me va a representar el signo, la llamo S por signo, ¿no? El signo del número real. Entonces lo llamaremos 1 si es negativo y se llamará 0 si es positivo. ¿Sí? Esto es como decir que el número está como menos 1 elevado a la S. Si S vale 0, menos 1 a la 0 me daría 1 positivo. Y si S vale 1, menos 1 a la 1 me daría menos 1, que es negativo. ¿Sí? Entonces simplemente la variable S lo que me va a determinar es el signo del número, si es positivo o es negativo. Entonces, de estos 32, entonces ese signo va a ir en un bit, ¿no? Entonces, de esas 32, en la primera posición va a ir el signo. Entonces, por ejemplo, si hay un número real y está representado así, por ejemplo, este número. Entonces, este primer numerito me está indicando el signo. Entonces, como es 0, significa que es positivo. Y si tengo acá, por ejemplo, otra cadena cuyo primer elemento sea, por ejemplo, este, bueno, y aquí siguen más, entonces este primer elemento, como este es S, entonces me está diciendo que el número es negativo, ¿no? Entonces, el primer elemento me va a representar la cadena. Entonces, este 1, no, recuerden que no es el valor, ¿no? Sino que me está representando un bit. Entonces, creo que poner mejor aquí, un bit, ¿no? Entonces, un bit de estos 32 es para el signo. 8 bits son para el exponente sesgado. Más adelante con el ejemplo les voy a explicar qué significa el exponente sesgado. Y el resto, que serían de 9 a 32, serían 23. Los 23 bits los utiliza para la mantisa normalizada. También con el ejemplo les voy a explicar qué es la mantisa normalizada. Y cuando trabajamos a 64 bits, entonces también utiliza un bit para el signo. Va a utilizar 11 bits para el exponente sesgado y utiliza 52 bits para la mantisa normalizada. ¿Mm? Entonces, voy a tomar un ejemplo y vamos a representarlo, cómo lo representa el computador internamente. Entonces, tomemos el ejemplo. Entonces, vamos a colocarnos en el ejemplo que tenemos una máquina, un computador o una calculadora científica que trabaja a 32 bits. ¿Mm? Y quiero representar el número racional, que lo voy a llamar número real, ¿sí? El número racional 21,35. Entonces, quiero ver cómo el computador lee este número. Entonces, o la calculadora. Cuando yo en la calculadora coloco 21,35 y lo almaceno, ya sea con un igual o con lo que sea, por ejemplo, aquí me muestra el fraccionario, aquí lo almaceno en la memoria de la calculadora, entonces yo quiero comprender qué cadena es la que la almacenó en su memoria. Entonces, el número 21,35 lo lee de la siguiente forma. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, coge la parte entera. Primero, reescribe
en forma binaria la parte entera. Entonces, ¿cómo se reescribe? Entonces, ¿qué es lo que vamos a coger? Primero, el número 21. Entonces, el número 21 lo vamos a escribir en binario. Entonces, ¿quién es el número 21 en binario? Pues entonces nosotros podemos ir haciendo acá la división. Vamos haciendo divisiones sucesivas entre 2. Entonces, de 21 entre 2 me quedaría a 10. 10 por 2, 20 y me sobraría 1. El 10 lo vuelvo a dividir entre 2, me quedaría 5. 5 por 2, 10, me quedaría 0. El 5 lo vuelvo a dividir entre 2 y me quedaría 2. 2 por 2, 4. A 5 me quedaría 1. Y finalmente el 2 lo divido entre 2, que me daría a 1. 1 por 2, 2. Y me sobraría 0. Este número que aparece aquí, estos residuos, 1, 0, 0, pero vistos en este orden, es el número binario. Entonces, por lo tanto, decimos que 21 es equivalente. Voy a colocar estas tres líneas para decir que es equivalente. Entonces, el 21 es equivalente a la cadena en binarios 1, 0, 1, 0, 1. Esto pues es 1 multiplicado por 2 a la 4, más 0 multiplicado por 2 a la 3, más 1 multiplicado por 2 a la 2, más 0 multiplicado por 2 a la 1, y más 1 multiplicado por 2 a la 0, ¿no? O sea, los numeritos 1, 0, 1, 0, 1, si los contamos de derecha a izquierda, son potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. Si ustedes hacen esta operación, pues el resultado les da el número 21. Entonces, eso es lo que hace el computador. El 21 lo pasa en forma binaria. Entonces, ¿cómo lo pasa en forma binaria? Dividiendo entre 2. Luego, pasa a binario la parte decimal. La parte decimal. ¿Y cómo hace esto? A diferencia de lo anterior, lo hace multiplicando por 2. Entonces, no lo hacemos dividiendo por 2, sino multiplicando por 2. Entonces, recuerden que el número era 21,35. Entonces, voy a coger la parte decimal, 0,35, y voy a ir multiplicando por 2. Entonces, si multiplico por 2, esto me da 0,7. Y lo que hago es sacar la parte, el 0. Como son ceros y unos, entonces voy a coger la parte entera, 0. Y ese 0 lo saco aquí. Entonces me quedaría 0. ¿Sí? Ahora, vuelvo a coger de nuevo esa parte decimal que me quedó, que es 0,7, y la vuelvo a multiplicar por 2. Entonces el resultado me daría 1,4. Entonces saco este valor 1 acá, y entonces ahí voy formando la cadena, 0, 1. Y cojo la parte decimal nuevamente, que la parte decimal que me sobró es 0,4. La multiplico por 2, esto me da 0,8. De 0,8 la vuelvo a multiplicar por 2, esto me daría 1,6. De 1,6 cojo la parte decimal que es 0,6, multiplico por 2, esto me daría 1,2. Luego vuelvo a coger la parte decimal que es 0,2, multiplico por 2 y me quedó 0,4. Y aquí tomo la parte nuevamente que es 0,4, multiplico por 2 y esto me da 0,8. Entonces noten que ya se me repitió. Entonces entré en un ciclo. Entonces, ¿quién me queda el número? Pues cojo el 0 de aquí, de acá cojo el 1, de aquí cojo el 1, de acá cojo el 0, de aquí cojo el 0 y así sucesivamente. Entonces esto continúa.
Pero ya me puedo dar cuenta, ¿cómo formo el número? El número lo formo de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que el 0,35 en binario es equivalente a 0, 1. Bueno, vamos a colocar también una coma la parte, para la parte decimal, pero en binario lo vamos a escribir. Entonces el primer 0, luego sigue un 1, luego sigue un 0, luego sigue un 1, después sigue un 1, luego sigue un 0. Tengo 0, 1, 0, 1, 1 y luego 0. Vamos a dejar solamente hasta acá, que aquí ya está repetida, ¿no? El 0,4 ya, voy a señalarlo. Este 0,4 que me apareció aquí, este 0,4 que me apareció aquí, es el mismo que me apareció acá, ¿no? Entonces tendríamos el 0,4. Entonces después de este 0 que escribí aquí, a ver, 0, 1, 0, 1, 1, 0. De ahí seguiría el que aparece acá, el que lo escribí acá, que sería otro 0. ¿Mm? Y, y de ahí me quedaría nuevamente el 1, 1 y empezaría de nuevo. Doble 0, 1, 1. Y así sucesivamente. ¿Mm? Entonces quedaría. Vamos con el ciclo. Vamos a revisar. 0, 1, 0, 1, 1, 0. Luego empieza de nuevo. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Entonces podemos decir que este número es equivalente a 0,01 0, 1, 0, y aquí hay una parte que se repite, el 1, 1, 0, 0. Todo esto se está repitiendo, nótelo aquí. Tenemos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, y así sucesivamente. O sea que el 0,35 es un número decimal infinito periódico en los números binarios. ¿Mm? Entonces, ya teniendo las dos cosas, entonces vamos a reagrupar. Luego, escribimos el número completo. Entonces, ¿quién es el número completo? El número completo, pues entonces va a ser 21,35 es equivalente al número. La parte entera, el 21 era 1, 0, 1, 0, 1, coma. Y la parte decimal es la que tenemos allá. 0, 1, 0 y tiene periodo 1, 1, 0, 0. ¿Mm? Ahora lo que debemos hacer es la mantisa la vamos a normalizar. Entonces, ¿qué es la mantisa? Entonces, la mantisa va a ser un número que vamos a tener aquí. El 1, siempre va a estar el 1 de primero, en la parte entera, luego sigue la parte decimal, la parte decimal del número binario, y aquí va a quedar la mantisa.
Y a eso se le llama la mantisa normalizada. Y esto va a ir multiplicado por una potencia de 2. 2 elevado a la n. Y entonces aquí, esta parte que está acá va a ser la mantisa y la potencia de 2 va a ser el exponente. Entonces, en este caso, vamos a correr esta coma que está aquí, la tengo que correr 1, 2, 3, 4 posiciones a la izquierda. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces me va a quedar 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y luego me va a quedar el 1, 1, 0, 0 periódico. Y entonces este de aquí ya es el número, pero como corrí 4 posiciones a la izquierda, entonces esto al final va a ir multiplicado por 2 elevado a la 4. Y este va a ser entonces nuestro número binario. En este caso, ¿quién es la mantisa? En este caso la mantisa sería toda esta parte de aquí. Esta sería la mantisa. Y esa mantisa ya está normalizada. Normalizada significa que en la parte entera del número binario sea un 1. Y este será el exponente. Este será el exponente. Pero me dice que necesito un exponente sesgado. Entonces, ahora para el exponente se hace un desplazamiento. Entonces, para el exponente se hace un desplazamiento. De 127 si es de 32 bits. Si es de 32 bits. Y de 1023 si la máquina es de 64 bits. Entonces, en este caso, el desplazamiento para el exponente, ¿cuál va a ser el desplazamiento para el exponente? Entonces lo que voy a hacer es, voy a correr los 127 unidades el exponente 4. Es decir, que me va a quedar el exponente más el desplazamiento. Que como tenemos una máquina de 32 bits, su desplazamiento es 127. Por lo tanto, esto me da un valor de 131. Este 131 también debo convertirlo en número binario. Entonces, a esto es lo que se refiere cuando decimos de hablar de exponente sesgado. Entonces, el exponente sesgado significa el exponente no tomar el exponente como 4, como es en este caso, sino el exponente desplazado 127 unidades. Entonces me daría 131. Entonces, si me da 131, entonces este 131 en número binario, ustedes podrían pausar el video y hacer el ejercicio y comprobar que da 1, 5 ceros, 1, 1. Este sería el número binario 131. Es decir, 2 a la 0 más 2 a la 1. Entonces siempre contamos desde el lado derecho a izquierda. Este es 2 a la 0 más 2 a la 1. Y este sería 0 por 2 a la 3, 0 por 2 a la 2, 0 por 2 a la 3, 0 por 2 a la 4, 0 por 2 a la 5, 0 por 2 a la 6 y 2 a la 7.
¿Mm? Entonces 2 a la 7 más 2 más 1, eso nos da 131. El número binario sería 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Ese es el número 131. ¿Mm? Entonces, ¿cómo vamos a escribir? Entonces, de esta manera, el número que nos habían dado, que era el número 21.35, lo vamos a escribir en la máquina. Entonces, de esta manera, el número se escribe como la siguiente cadena binaria. Entonces, primero, recuerden que la cadena siempre va de esta forma. La voy a escribir aquí en paréntesis. Primero va a ir el signo. Recuerden que es 0 si es positivo, 1 si es negativo. Luego va el exponente sesgado, es decir, ya pasado a binario con el desplazamiento. Y por último va la mantisa. Y esa mantisa debe ir normalizada. Esa es la forma que vamos a escribir. Entonces yo lo voy a escribir en colores. Ese lo voy a escribir en color verde para distinguirlo. El exponente lo voy a escribir en color naranja. Y la mantisa la voy a colocar en este azul celeste. Entonces, ¿cómo quedaría el número? Entonces, el número me quedaría 0, que sería el signo, en este caso es positivo. El exponente es 1, 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, 1, 1. Y la mantisa. Recordemos que la mantisa, si nos vamos aquí en la parte superior de la pantalla, la mantisa es de la coma hacia la derecha. La parte entera, este 1 que aparece aquí en la parte entera, este no lo vamos a escribir. ¿No? Este que señalo aquí, este no se escribe. Entonces ya se supone que el computador ya supone que es en la mantisa, en la parte entera siempre va a ir el 1. Entonces por lo tanto solo escribo la parte decimal. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que la mantisa en este caso es un número decimal infinito periódico. Entonces, por lo tanto, debo escribirlo con 23 bits. Es decir, la mantisa va a tener 23 numeritos de estos. Entonces, yo voy completando con el periodo que se repite, que es 1100. Voy completando hasta que llegue a 23 bits. Si nosotros contamos aquí, miren que tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 antes del periodo. Hasta ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos que serían 7 bits. Entonces los voy a pasar acá. Entonces me quedaría 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Hasta ahí tengo 7 elementos. Y el periodo es 1100. Entonces, 1100 debo repetirlo hasta que llegue a 23. Entonces, aquí tengo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Y entonces, la máquina, voy a escribir otros en color negro, que estos no los voy a tener en cuenta, pero es para que ustedes miren. Aquí va a seguir un 1, un 1, 0, 0 y así sucesivamente, porque este es el periodo. Pero la máquina solo va a leer hasta ahí. ¿Por qué razón? Porque la memoria solamente es de 32 bits. Entonces la memoria solo le alcanza a almacenar desde este 0 que está en color verde
hasta este 0 que está en color azul celeste, el último 0. Solamente esos datos le permite a la máquina almacenar en su memoria. Los demás números, que son los que están en color negro, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, etc., esos números los va a desechar. Ahora, pero aquí en esta parte va a ser un redondeo. Entonces, ¿qué clase de redondeo va a ser? Teniendo en cuenta la cifra siguiente. Entonces, ¿cómo hace el redondeo? Entonces, finalmente, vamos a obtener que el número 21,35 se escribe como la cadena. Y entonces, ¿cómo va a ser el redondeo? La computadora, al cortar, hace un redondeo. Entonces, el redondeo lo va a tener en cuenta de la siguiente forma. Si el número que sigue, donde va a cortar, es un 1, entonces al número anterior le suma 1. Es decir, aquí me quedaría 0 más 1, 1. Lo voy a cambiar por 1. Si el número que sigue es un 0, porque solamente hay dos posibilidades, entonces el número queda de la misma forma. ¿Sí? Cuando nosotros sumamos un 1, eso se le llama hacer un corte por redondeo, pero cuando dejamos el 0, sin importar qué números queden más adelante, a eso se le llama un truncamiento, ¿no? En este caso, la máquina hace una aproximación mediante redondeo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el número? Entonces, el número nos va a quedar el signo, que es 0, el exponente, que es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ceros, doble 1, y la mantisa, que es 0, 10, 10, 10, luego va 11, 0, 0, otra vez 11, 0, 0, otra vez 11, 0, 0. Son 4 veces que se repite este periodo. Y en el último, 1, 1, 0. Este último 0 de aquí, entonces le vamos a sumar 1. Entonces 0 más 1 me daría 1. Entonces este último lo voy a colocar con otro color para que lo noten que lo he cambiado. Entonces aquí me va a quedar en un 1. Y ese es la cadena que le asigna al número 21,35. O sea que cuando ustedes digitan en una máquina de 32 bits, digitan el número 21,35, esa máquina está leyendo esta cadena de ceros y unos. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer el proceso inverso. Miremos qué ocurre. Teníamos en cuenta que el número binario era un número decimal infinito no periódico. Perdón, un decimal infinito periódico. Entonces ahora, como lo hemos cortado, entonces aquí este ya no es el número completo. Hay un corte. Entonces vamos a mirar qué pasa si nosotros hacemos el proceso inverso. Es decir, partimos de la cadena y miramos qué número decimal vamos a obtener. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese procedimiento, ¿no? Entonces, miremos ahora. Miremos ahora qué número representa la cadena. Entonces, ¿qué cadena es? Es 0, voy a volverla a copiar, 1, 5 ceros, 4, 5 ceros, 1, 1, y tenemos 0, 10, 10, 10, 11, 0, 0, 11, 0, 0, 11, 0, 0, y en el último es 11, 0,
1. Entonces vamos a mirar ahora qué representa esta cadena en la base decimal. En base 10. Entonces vamos a hacer el proceso inverso. Entonces, ¿cómo sería el proceso inverso? Entonces, este primer cero, recuerden que este primer cero es el signo. ¿Mm? Estos números que están aquí hacen parte del exponente. Y esta que está acá hace parte de la mantisa. Entonces, como ese es cero, como ese vale cero, entonces el número es positivo. Recuerden que si ese vale 1, el número sería negativo. ¿Mm? Bueno, vamos entonces ahora con el otro. Entonces, el número 1, la cadena 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, es el exponente sesgado. Exponente sesgado. Ahora, vamos a mirar su equivalencia. ¿Mm? Equivale al número. Entonces vamos a pasarlo, este número, a base, a base 10. Entonces, ¿a qué es igual? Siempre contamos de derecha a izquierda. Este primer 1 sería 2 a la 0. Este sería 2 a la 1. No escribo los que son de 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5 y 2 a la 6 porque esos valen 0. Y me quedaría el último que sería 2 a la 7. Entonces este número sería el número 2 a la 7 más 2 a la 1 más 2 a la 0. Entonces, ¿quién es este número? Si ustedes hacen las operaciones, este número es 131. Entonces, ese número equivale al número 131. Ahora, como está desplazado, entonces, como está desplazado 127 unidades, el exponente real es, entonces, ¿quién va a ser el exponente real en nuestro caso? Pues va a ser el 131 menos el desplazamiento, 127. Y esto nos daría 4. Ese sería entonces el exponente real. ¿Mm? Ahora, vamos a partir de la mantisa normalizada. Entonces, partamos de la mantisa normalizada. Entonces, por otra parte, la mantisa normalizada es, entonces vamos a escribir quién es esa mantisa normalizada. Recuerden que la mantisa está aquí en la parte azul y a eso debo escribirle 1, y esta mantisa. ¿Mm? Entonces vamos a escribirla acá. Entonces sería 1, y es 010, 010, 010, perdón, aquí se me fue otro 0. 010, perdón, 010, 10, está mal escrita, es 0, 10, 10, 10, 1100, 1100, 1100, 1100 y en el último es
1101, que era con la aproximación. Listo, muy bien. Entonces, por lo tanto, la cadena representa el número Entonces vamos a mirar qué número representa. Entonces, ¿cómo voy a escribirlo? Voy a escribir la mantisa ya con el 1, entonces 1,0, 10, 10, 10, 11,00, 11,00, 11,00, 11,01. Y eso va a quedar multiplicado por una potencia de 2. 2 elevado al exponente, que el exponente habíamos dicho arriba que era 4, el exponente real. Entonces, ¿qué me está indicando este 4? Este 4 me está indicando que esta coma se debe desplazar a la derecha 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Va a llegar hasta este 1. Entonces vamos a escribir su equivalente. Entonces esto es equivalente al número 1, 0, 10, ahí van 3 unidades, llegaríamos con otro 1 y luego iría coma y escribimos el resto, que sería 0, 10 y 11, 0, 0, 11, 0, 0, 11, 0, 0, 11, 0, 1. Ahora, vamos a convertir este número ya en base 10, en la base decimal. Entonces, ¿cómo voy a empezar? Miren, aquí, esta coma es la que me va a convertir a la izquierda potencias de 2 positivas, empezando con 2 a la 0. Es decir, este primer 1 que estoy señalando aquí, este va a ser 2 a la 0, 1 por 2 a la 0, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 2, más 0 por 2 a la 3 y más 1 por 2 a la 4. Entonces este va a estar con la potencia mayor, que es 2 a la 4. Y en la parte derecha, a la derecha de la coma, van las potencias con signo negativo. Es decir, el primer 0 sería 0 por 2 a la menos 1, el siguiente sería 1 por 2 a la menos 2, el siguiente 0 por 2 a la menos 3 y así sucesivamente. ¿Qué voy a escribir? Solamente voy a escribir la equivalencia es con los números donde aparece el 1, porque el 0, cuando multiplique por 0, me elimina, entonces no lo voy a tener en cuenta. Entonces escribámoslo. Dijimos que el primer 1 que aparece aquí es 2 a la 4. Entonces escribo acá que esto es igual a 2 elevado a la 4. Más. El siguiente es un 0, entonces salto la posición 3 y sigo con la posición 2. Entonces me quedaría 1 por 2 a la 2, que eso sería 2 elevado a la 2. El siguiente es un 0, que ese sería 2 a la 1. Y me quedaría más 1 por 2 a la 0, que lo voy a escribir 2 a la 0. Entonces noten que si ustedes suman todo esto, 2 a la 4 más 2 a la 2 más 2 a la 0, les da la parte entera del número que representa, que en este caso es el número 21. 2 a la 4 es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. 16 más 4 me da 20 y 2 a la 0 que es 1 me daría 21. Hasta ahí tenemos la parte entera. Y los demás hacen parte, valga la redundancia, de la parte decimal. Entonces vamos a mirar quién es esa parte decimal. Entonces para la parte decimal empiezo. Este primer 0 que está a la derecha de la coma sería 0 por 2 a la menos 1. El siguiente es 1 por 2 a la menos 2. Entonces lo escribo el siguiente que es 2 a la menos 2. El siguiente posición es 0. Entonces me quedaría que el 2 a la menos 3 sería 0. Entonces me quedaría 2 a la menos 4. Entonces les voy a recordar qué posiciones son. Miren, es la posición menos 2. La menos 3 es 0. Menos 4 y menos 5.
esta sería la menos 6, menos 7, la menos 8 y menos 9. Esas son las posiciones diferentes de 0. Esta sería la menos 10, la menos 11, la menos 12 y la menos 13. Esta sería menos 14, menos 15. Esta sería la menos 16 y menos 17. Esta sería la menos 18, que también es un 0, y esta sería la menos 19. Entonces, solamente escribo donde hay los unos, en las posiciones de los unos. 2 a la menos 2, 2 a la menos 4, 2 a la menos 5, había dicho. La siguiente era 2 a la menos 8 y 2 a la menos 9. La siguiente era 2 a la menos 12 y 2 a la menos 13. La siguiente es 2 a la menos 16 y 2 a la menos 17. La siguiente 2 a la menos 18 es un 0. Y la última que es 2 a la menos 19. Bueno, esto pues ustedes con una calculadora para hacer estas operaciones, ¿sí? Teniendo en cuenta que 2 a la 4 es 16, 2 a la 2 es 4, 2 a la menos 2 es un cuarto, 2 a la menos 4 es 1 sobre 16, y así sucesivamente. Ustedes hacen las operaciones y esto les da el número fraccionario que ya en formato decimal, entonces sería 11.193.549 dividido entre 524.288. Y esto, pues si lo pasan a decimal, este es el número decimal 21.35. Luego siguen 4 ceros, 3, 8, 1, 4, 7. Y entonces, miren lo que hemos obtenido. Nosotros, ¿qué podemos sacar de conclusión? Entonces, en conclusión, la cadena, y entonces, ¿cuál era la cadena? Recordemos quién era la cadena. La cadena era 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, y la mantisa que era 0, 10, 10, 10, 11, 0, 0, 11, 0, 0, 11, 0, 0, 11, 0, 1. Entonces, esta cadena es asignada para representar tanto el número que nos habían dado inicialmente, que era 21.35, como también el número $21.35.000.38.147. Es decir, que a estos dos números reales les corresponde la misma cadena binaria. Y esto no solamente a esos dos números reales, con seguridad que deben haber otros números muy cercanos a 21.35 que les va a corresponder esta misma cadena. ¿Esto por qué ocurre? Porque en la máquina, como la memoria es limitada, entonces no puede almacenar todo el número decimal infinito, con cifras decimales infinitas. Y entonces tiene que hacer un corte para poderlo almacenar en su memoria. Y esto hace que se generen errores. Eso es lo que vamos a ver en el próximo tema. Cómo calcular el error que se comete
a la hora de hacer una aproximación. Eso va a estar dado en cifras significativas.